que ha sido. Vamos a darle cabida, vamos a dar entrada aquí. Creo que comenzamos con el doctor Luis Felipe, que va a hacer una pequeña presentación del libro y nos va a ir presentando a los diferentes actores. Bienvenidos todos. Perfecto. Gracias, Cinia. Muy amable por la invitación. Gracias a la red de estudios de delito y la violencia por permitirnos estar acá compartiendo este texto de Erika Guadalupe Ramírez y de Juan Antonio Fernández Velázquez, dos colegas eh, que están acá en Sinaloa, ¿no? Pero hoy nos vienen a presentar su libro sobre desaparición forzada y colectivos de búsqueda de personas en el norte de Sinaloa, un acercamiento a la memoria y el duelo en las víctimas, ¿no? Es un temazo, un tema que sin lugar a duda nos obliga a estar en frontera de conocimiento. Es un tema que acá en Sinaloa, como en países amigos y hermanos como Colombia, Venezuela, prácticamente Centroamérica, estamos sumergidos en estos aspectos tan dolorosos para nosotros que socialmente nos ayudan o nos despiertan para poner atención con respecto a las formas en las que la seguridad se genera en nuestros estados, en nuestros países, ¿no? Entonces la desaparición forzada es un tema que nos pone a pensar, nos pone a dialogar con la situación de la seguridad que vive no solamente nuestro estado o nuestra zona en el norte de Sinaloa, sino el país entero y, como dijimos ahorita, el continente americano está sumergido en este tipo de acciones. Entonces, para esta ocasión, hemos invitado a compartir, a darnos sus comentarios a la doctora Yadira García García, quien es una de nuestras presentadoras, así como también a el doctor Alejandro Blanco, a la doctora Ana María Negrete, quienes están con nosotros para compartirnos en esta ocasión parte de sus impresiones respecto a la obra. Entonces, sin más, me parece prudente que la doctora Yadira, y recuperando el tiempo, que la doctora Yadira inicie la parte de su primera presentación y continuando detrás de ella estará el doctor Alejandro Blanco y cerraremos con la doctora Ana María Negrete para luego dar paso a los autores de esta obra. Entonces, más adelante, doctora Yadira, la escuchamos. Buenas noches a todos los miembros y compañeros aquí de la Red de Violencia y del Delito. Procedo pues a hacer los comentarios del libro Desaparición forzada y colectivos de búsqueda de personas en el norte de Sinaloa, un acercamiento a la memoria y el duelo de las víctimas, escrito por los doctores Erika Guadalupe Ramírez Valenzuela, Juan Antonio Fernández Velázquez, bajo el sello de la editorial Astra. Que este libro se divide en 4 capítulos que mencionaré a continuación. Primero, aproximaciones interdisciplinares a la desaparición forzada en México. Segundo capítulo, la desaparición forzada en México, el caso de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco. Tercer capítulo, aproximaciones conceptuales a la violencia para el estudio de la desaparición forzada en Sinaloa. Y finalmente el cuarto capítulo, titulado Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el norte de Sinaloa. Estos autores me encanta porque inician su libro con una cita que procederé a leer de forma textual, que dice: ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenazas de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. Artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas con hacer alusión a estas, el doctor Alejandro, la doctora Ana y yo, cuando leímos este libro, pues llegamos a la conclusión que realmente el libro toca este artículo y que necesariamente, o sea, analizando el
por el doctor Julián. Él también evoca desde su experiencia, desde niño, cómo él vivió estos procesos de forma, directa a través de su familiar, cómo lo tocó el tema de la desaparición forzada acá en Colombia. Y también el doctor Julián, que lo invitan pues a que escriba el prólogo de los desaparecidos, como dice, alivio y esperanza. Y es aquí cuando él destaca que de igual manera, así como él vivió su conflicto, no fue testigo de las desapariciones forzadas, también pudo evocar, estando en México, cómo desaparecieron muchas personas, destacando los 43 formalistas. Es necesario decir que Erika Guadalupe, Ramírez Venezuela, para Antonio Hernández, autores del libro, dentro de este preámbulo, dentro del desarrollo de los capítulos, como la desaparición forzada en México es un problema de violencia estructural con antecedentes históricos y sociales, y que tenemos que hacer necesarios ser estudiados a nuestra comunidad. Miembro a las clases del doctor de gimnasistas, el colombiano, de una parte que se llama Atlántica, y además de ser de la zona roja. Se perdió la voz de la doctora Yadira. No se nos escucha. Sí, nos escucha bien, os va y viene. Sí, disculpen ahí la molestia, pero va y viene. ¿Les parece? No sé si les parece si pues continúo con el ánimo. ¿No se escucha? No. No se escucha. No me escuchan. A ver ahora de nuevo. Va, a ver, Yadira. ¿Me escuchan? Ahí ya. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Okay. Adelante. Entonces, explicando el libro, argumento que cuando leo estos capítulos de los autores, simpatizo mucho con ellos, toda vez que se me viene a mí el imaginario de la guerra que vivimos y el flagelo que se vivió en Colombia, toda vez que yo soy colombiana, soy de una región de la costa atlántica, nací en una zona que en su momento se denominó zona roja. ¿Y qué es una zona roja? Era una zona que estaba gobernada por grupos organizados al margen de la ley. Entonces, esto pues necesariamente toca como la fibra y me identifico plenamente con el autor. Y entonces, continuando con esto, los autores que tratan de hacer aquí, lo que tratan es simplemente destacar cómo este fenómeno de la violencia hasta el día de hoy está presente en México, sobre todo en el norte de Sinaloa. Y yo además de decir que está presente en México, creo que está pendiente y está presente en toda Latinoamérica. Y exclusivamente hago alusión al caso de Colombia. Dice, pues, ojo, este fenómeno de esta violencia y desaparición forzosa ha rebasado las capacidades del Estado, a pesar de que en materia jurídica se han hecho muchos intentos. El autor destaca la inoperancia del Estado y de las instancias federales para dar atención a las familias afectadas por desaparición forzada en Sinaloa, enfocándose a su vez en rescatar la memoria y el dolor de ese colectivo de víctimas en el norte de Sinaloa.
En este sentido, la desaparición forzada sustentada por los autores se ha incrementado en el desarrollo y la explicación de toda esta incidencia delictiva aunada con la vinculación del crimen organizado y las redes de violencia en el norte de Sinaloa. Asimismo, este libro orienta a partir de un objetivo general, que es analizar el problema de la desaparición forzada en el norte de Sinaloa a través de las acciones del colectivo y las rastreadoras del fuerte. Y de este objetivo general que sustentan los autores se desprenden a su vez 3 objetivos que ellos destacan en su libro, y dicen: es exponer las experiencias de las integrantes del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte, reconocer a las integrantes del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte a través de sus memorias como víctimas de la violencia en Sinaloa, y contribuir al conocimiento de la desaparición forzada en Sinaloa. Entonces se hace necesario destacar estos 3 verbos rectores que ellos utilizan, y es exponer, reconocer y finalmente contribuir. Ahora bien, para seguir con este diálogo, analizaremos cada uno de los 4 capítulos que los autores desarrollan para explicar este colectivo de la desaparición forzada en el norte de Sinaloa. Entonces, ¿qué destaco yo acá? Destaco cómo estas aproximaciones interdisciplinares a la desaparición forzosa en México ofrecen a todos los lectores ese análisis comprensivo del fenómeno de la desaparición forzada desde múltiples disciplinas académicas que integran los autores de la antropología forense, la criminología y el derecho. Y esto a su vez nos permite a los lectores comprender de una forma más amplia, más extensa, cuáles fueron las causas y las consecuencias y las posibles soluciones que los autores al final nos darán en cada uno de sus capítulos. Doctor Luis, ¿sí me están escuchando bien? Sí, sí, te escuchamos ahí, Yanira, gracias. Ok. Entonces, el libro, el primer capítulo, que tiene como título Aproximaciones interdisciplinares a la desaparición forzosa en México, yo hago unas sesiones como para explicar el contenido de este capítulo y entrar en discusión, y finalmente que los autores nos aclaren cómo ese último objetivo, que es contribuir, les permitió a ellos hacer memoria de ese colectivo. Entonces, como para describir este capítulo, ¿cierto? Y las contribuciones antropológicas forenses que destacan los autores, dicen que la antropología forense proporciona métodos esenciales para la búsqueda e identificación de deturnados. Esta misma ofrece materiales para los procesos judiciales y un consuelo a las familias, porque facilita el duelo y la memoria. También se destaca, y los autores lo mencionan muy bien, es cómo este trabajo de campo, ¿cierto?, logró de una u otra forma identificar cuerpos, ¿cierto? Y cómo estos antropólogos forenses pueden encontrar similitudes o confluencias en torno a la labor que ellos desarrollan para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Seguidamente, ellos también hacen una perspectiva criminológica de las desapariciones. Entonces, aquí, ¿qué observo? Observo cómo se explora estas estructuras de poder y de violencia, y cómo el crimen organizado y los actores estatales utilizan esta desaparición forzada como herramienta de control y represión. Y además se analiza la selección de las víctimas, destacando el impacto en las activistas, estudiantes y periodistas para impedir el miedo y suprimir la disidencia. Además, después de explicar cómo esta criminología y cómo esta antropología forense logra encontrar dentro de los desaparecidos su deber ser, entonces ellos dicen, bueno, una vez que ya se da esto,
ya tenemos una perspectiva del delito como construcción social, ¿cierto? Es necesario hablar de un marco legal de derechos humanos. Entonces es cuando habla de cómo esta perspectiva jurídica es importante para el estudio, para el acompañamiento y para la tipificación de la desaparición forzosa. Entonces, aquí, ¿qué abordan ellos? Ellos abordan el tema de la desaparición forzada bajo la legislación mexicana y cómo estos estándares internacionales de derechos humanos discuten las limitaciones de las leyes actuales y la brecha de la legislación y su implementación para el caso del norte de Sinaloa. Además, de esta forma, los autores destacan el derecho de las víctimas a un recurso efectivo frente a violaciones a los derechos humanos y que estos deben ser reconocidos, ¿cierto?, de forma internacional, regional y local. Y destacan ciertos artículos, como el artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención contra la Tortura, el artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, el artículo 6 del Protocolo para la Prevención y Supresión y Castigo del Tráfico de Personas, y un sinnúmero de normatividad, ¿cierto?, que hacen alusión a todas aquellas herramientas por las cuales el derecho internacional y la legislación mexicana están en pro de salvaguardar los derechos de las personas. Entonces, una vez analizado este marco jurídico, ellos destacan cómo el impacto sociocultural da respuesta a todas estas comunidades y ellos le colocan un subtítulo titulado La desaparición forzada y su tipificación del sistema jurídico mexicano. Entonces, ¿qué es lo que se aborda aquí? Acá se aborda el impacto devastador de las desapariciones en las comunidades y cómo estas desapariciones de una u otra forma fragmentan y alteran el tejido social. Y además se destaca el surgimiento de estos colectivos de búsqueda como respuesta organizada de la sociedad civil que luchan por la justicia y la memoria, desafiando la impunidad y la narrativa oficial. Evidentemente los autores resaltan que dentro de sus... Ojo, los autores resaltan, y me gustó mucho porque ellos tienen unas tablas, y en estas tablas que hacen ellos, muestra la tipificación de la ley. Sin embargo, concluyen al final que aunque existen vacíos en materia de justicia penal, deben cuestionarse, ojo, cuántas denuncias por desaparición forzada hay en México y cuántas de estas han sido penadas en el país. Es como una respuesta que ellos se plantean. Y finalmente llegan a un enfoque integrador que reitera la necesidad de que se debe combinar necesariamente la investigación académica con el activismo, con la política pública, con el trabajo legal, y además se debe enfatizar que la desaparición forzada requiere una coalición amplia de académicos, de activistas, de legisladores y de toda una comunidad internacional para efectuar cambios reales y duraderos. Entonces, estas son como las aproximaciones y como las anotaciones que yo logro pues sacar del libro, que al final, como les había dicho, quiero que los mismos autores pues nos den respuesta de ese objetivo específico 3 que tiene como título contribuir al conocimiento de la desaparición forzada en Sinaloa. Nosotros en Colombia tenemos algo que se llama Centro de la memoria hay que rescatarla, la memoria hay que transcribirla. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que no tiene memoria frente al conflicto, que en nuestro país, que en nuestro mundo, que dentro de toda esta cosmopolítica existen unos hechos violentos
que se realizan hacia las personas y que por lo tanto se deben tipificar. Entonces, le cedo la palabra al compañero Alejandro Blanco para que haga sus anotaciones. Gracias, Yadira, muchas gracias por tu presentación. Ella es la doctora Yadira García, doctora en Filosofía, Derecho, una de las expertas también en temas de violencia y desaparición forzada en Colombia. Vamos a pasar el tiempo al doctor Alejandro Blanco. Él nos acompaña también de la Universidad Libre de Colombia, un experto también en los temas de violencia armada y de desaparición en la parte de Colombia, que se vive bastante. Alejandro, el tiempo es para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me indican, por favor, si se escucha. Sí, ok, bueno, vale. Yo creo que quisiera iniciar por mencionar que en términos generales uno de los patrones o de los macropatrones de violencia en el caso latinoamericano es sin duda la desaparición forzada. Es decir, desde la Guerra Fría hasta el momento es un recurso desafortunado que surge con potencia y con fuerza en las sociedades que se enfrentan a conflictos armados o conflictos políticos o sociales. Por ejemplo, las dictaduras militares en América Latina recurrieron como forma de, digamos, de terror, de amedrentamiento a la desaparición forzada. Entre otros aspectos, tiene, digamos, una explicación, digamos, que es bastante brutal, porque el desaparecido, en tanto que todavía no se ha dado por muerto, por asesinado, no afecta de manera significativa los números y por tanto el desaparecido se supone simplemente no está, ¿no? Mientras que el muerto, la persona que fue asesinada, digamos, sí afecta la percepción ante el ciudadano. Y en términos generales, hay una percepción de que es un delito menor. Esto explica en gran medida por qué se apela al recurso de la desaparición forzada. En el caso de Colombia, las organizaciones paramilitares así lo relataban, con el ánimo de que no se alteraran las cifras de muertes violentas, preferían acudir a la desaparición forzada y, por ejemplo, aquí usaban hornos, caimanes, leones o acudían a los ríos. Aquí tenemos ríos completos que son cementerios de personas que fueron dadas por desaparecidos. Y en este sentido, o esta introducción me permite a mí, digamos, conectar con esta maravillosa obra que disfruté leerla en la medida que sentí que había un reflejo entre dos naciones que están viviendo tragedias cíclicas similares. Creo que una primera dificultad a la que se enfrentan los estudios en torno a la desaparición forzada, primero es el concepto de desaparición forzada. Segundo, frente al concepto o detrás del concepto también entonces viene una disputa por las cifras. Aquí las organizaciones, tanto las no gubernamentales como las gubernamentales, no consensúan frente a las cifras, pero oscila entre 110.000 y 200.000 personas, sobre todo porque aquí en Colombia, digamos, hay un conflicto armado que tiene, bueno, que tampoco hay un consenso, pero la cifra más o menos es 60 años de conflicto, ¿no? Aunque hay otros historiadores que plantean que digamos, mientras que hay historiadores que plantean que el origen del conflicto, pues, puede tener aproximadamente un siglo. Bueno, en este sentido, la temporalidad en términos metodológicos puede implicar una dificultad. Por ejemplo, aquí existe una unidad de búsquedas, es decir, una estructura formal estatal que hace parte del sistema de justicia transicional en donde está la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas, ojo con este concepto, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y esto tiene, por supuesto, una temporalidad y es 1958 hasta el 2016.
embargo, hoy, como hemos visto pues en las noticias, hoy hay una reconfiguración del conflicto armado, hay un nuevo momento en su lógica y dinámica del conflicto. Es decir, nosotros los colombianos sabemos qué significa la desaparición forzada, que normalmente viene de la mano con otros. Aquí, digamos, uno de los puntos más aberrantes en el marco del conflicto es que el Estado, bueno, unos gobernantes instrumentalizaron algunas estructuras armadas del Estado con el objeto de aparecer de manera específica, se llama falsos positivos, pero en términos de la justicia transicional en Colombia se llama ejecución extrajudicial en persona protegida, acudiendo a la figura propia del derecho internacional humanitario. Ahora, un poco con respecto al a reflexionar alrededor de ello, es que primero me parece interesante que el acercamiento en cuanto a lo que propone Erika y Juan Antonio tenga como central la memoria. Si nos ayudas, Juan Pablo, perdón, con el micrófono. Juan Pablo Pegarín. Gracias. Adelante, Alejandro, adelante. Ok, bueno, bien. Uno de los elementos centrales que me parece que invita al debate, y es que no, digamos, el texto no se embeleza con las definiciones conceptuales y no cae en esa dinámica intelectual de definirla solo en el campo de lo teórico, sino que es un aporte a la construcción de la memoria, ¿no? Y la memoria histórica es un elemento clave, sobre todo porque las memorias históricas siempre tienen como objeto y como fundamento la no repetición. Y esto va a ser clave, ¿no? Es decir, conocer para no repetir. Digamos que, entre otras cosas, es uno de los elementos sobre los cuales gravita la justicia transicional en Colombia. Y el capítulo que, pues, me corresponde exponer, digamos, creería que es uno de los ejes del texto, en tanto que empieza a particularizar en las experiencias, primero desde el punto de vista personal, es decir, con entrevistas de manera rigurosa, y segundo desde el punto de vista territorial. Y es lo que aquí, por ejemplo, le llamamos en Colombia la memoria histórica y la reconciliación con un enfoque territorial. Es decir, entendiendo el territorio como una construcción sociológica, no solo el territorio como una construcción geográfica que está compuesta, no. Es decir, creo que este tipo de dinámicas en cuanto a la violencia nos ha permitido empezar a estudiar espacios en términos de lo sociológico, en términos de lo histórico, y con ello empiezan a surgir un conjunto de categorías para entender más y mejor las formas como se presentan los hechos victimizantes y las violencias. Bien, entonces este segundo capítulo, por supuesto, empieza por abordar la desaparición forzada como práctica, primero en Guerrero, segundo, la desaparición forzada en Veracruz, tercero, Tamaulipas y Jalisco. Y un aspecto que me parece interesante es que el texto empieza a hilvanar puntos en común, encontrando patrones que explican la desaparición forzada, y que, entre otras cosas, yo sentí que por momentos estaba leyendo a mi país, y a uno, digamos, siente un poco de emotividad frente a ello. Aunque con diferencias, porque no son los mismos actores ni las mismas circunstancias, sí hay patrones, porque hay un objeto fundamental de la desaparición, y es primero el uso del cuerpo como herramienta de terror. Segundo, la idea de, yo insisto con esto que es muy clave en la desaparición, y es decir, ¿por qué desaparecerlos y no simplemente asesinarlos? Porque esto tiene que ver con la incidencia en seguridad, ¿no? Porque el desaparecido no, es decir, de hecho hay un tiempo largo en el que en el caso colombiano es así, pues, en el que una persona es considerada desaparecida. ¿Sí me explico? Y en un primer momento es simplemente desaparecido,
y luego de meses normalmente es considerado entonces una desaparición forzada. ¿Sí me logro explicar? Y mientras pasa todo esto, se pierde del foco mediático y del foco social. Eh, y claro, luego hasta cuando aparece el cadáver, que en muchos casos no aparece. En el caso colombiano, más del 40% de los cadáveres no aparecieron porque, digamos, ese era el objetivo y por eso aquí se acudieron a caimanes, cocodrilos, pues, eh, cocodrilos, leones, hornos crematorios. Yo no sé si escucharon las noticias, hace unos 3 meses Salvatore Mancuso relataba cómo tenían hornos crematorios. Claro, ahí era aún más difícil identificar la persona. Ahí están algunos cadáveres, ¿no? Las cenizas, pero es profundamente difícil la identificación. Entonces, digamos, esto es una forma también digamos, de disciplinamiento social a partir del uso del cuerpo como mecanismo y arma de guerra. Y suele ser efectivo, ¿no? Suele ser efectivo en tanto que normalmente generan el efecto causado en la población. Y que, por supuesto, la desaparición obedece también a dinámicas de poder que se construyen, ¿no? Es decir, es una forma de establecer, a partir de un castigo, o a partir de solo la exposición del hecho victimizante, porque claro, se salen medios de comunicación y pues, digamos, lo que quiero señalar es que normalmente la desaparición forzada viene de la mano de otros delitos, ¿no? Tortura, violencias sexuales y por supuesto derivan en homicidios. Bien, son diversas las razones por las que se da la desaparición forzada, entre ellas, por ejemplo, en algunos casos servicios sexuales y prefieren desaparecer luego el cadáver. De hecho, aquí se dio el caso, por ejemplo, de la desaparición de mujeres que prestaban servicios sexuales, trabajadoras sexuales, pues. Y en algunos casos, miren, voy a usar las comillas porque es que es realmente horrendo, digamos, desaparecían a las prostitutas, comillas, las más feas, pero preferían, insisto, no matarlas para no alterar el orden público. Y con ello, claro, cuando hay una alteración del orden público, hay una mayor intervención de las autoridades estatales, que en algunos casos, por supuesto, están en complicidad, pero cuando hay demasiado ruido, tienen que dar algún tipo de resultado. Bueno, ya muy brevemente también creo que el otro elemento interesante... Se me acabó el tiempo. No, el del tiempo va bien, ahí, perdón. Ya. Bueno, regreso. Es decir, un elemento para mí, pues interesante, es que el texto no se centra en el victimario como suele suceder a veces y explicar cómo funciona el victimario, sino en este caso específico es cómo se dan las formas de resistencia con respecto a las víctimas, pero una resistencia reflexiva, una resistencia en clave de reconciliación, ojo, esto me parece interesante, y una resistencia en clave de afrontamiento. Lo pongo en estos términos porque en el caso de América Latina, así pues inicié la introducción y con esto concluyo, un elemento importante es que estas formas de resistencia han aflorado en otros casos. El icónico caso de las madres de Plaza de Mayo, que de manera simbólica se manifestaban en la Plaza de Mayo, que por estos días ha sido también escenario de manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno, en donde con pañuelos, en donde de manera repetida estas hermosas mujeres que aún hoy, incluso de ahí, de ese proceso de las madres de Plaza de Mayo, derivó, entre otros aspectos, candidatas, que me parece interesante porque es la politización de la búsqueda, pero la politización en el sentido positivo, ¿no? Porque normalmente, desafortunadamente, en América Latina el concepto de política pareciera que tiene una connotación más peyorativa. Y la politización, entonces, de la buscadora, me parece interesante este aspecto. Entonces, de las plazas de Mayo salieron candidatas, bueno, o precandidatas presidenciales, universidades,
ONGs, libros, es decir, toda una producción alrededor de ello. Y aquí en Colombia también han aparecido las figuras de las mujeres buscadoras, y hay un caso emblemático y bello, maravilloso en el Magdalena Medio, en donde el paramilitarismo golpeó duro a las comunidades que allí vivían, y allí una forma de afrontamiento es empezar a buscar. Y se conformaron aquí en Colombia también las madres buscadoras. Y otro ejemplo también icónico, muy interesante, son las madres de Soacha, que son las que han liderado todo el proceso de búsqueda de los cadáveres de las personas que fueron ejecutadas de manera ilegal por agentes del Estado para presentarlos como bajas en combate. Entonces yo creo que esto, es decir, esto es icónico en América Latina, las madres buscadoras, la politización de la búsqueda, es decir, como una forma de afrontamiento. Creo que el texto en este sentido también aporta. Yo creería, ya para ir cerrando, que digamos esta mirada multidisciplinar ya en términos de lo metodológico, como bien lo señaló Yadira, es una de las fortalezas del texto, porque apela a la antropología forense, porque apela al derecho, porque apela, bueno, en fin, a un conjunto de ramas, entre ellas la psicología, para empezar a explicar de la manera más sólida y robusta cuál es el papel de estas comunidades buscadoras en la posibilidad de dar un salto de cara a la reconciliación. Bueno, entonces yo dejaría hasta allí, me excuso, no sé si fui atrevido con el tiempo, pero creo que es un texto valioso, se me quedan muchas cosas por fuera, traté de ser lo más juicioso con la lectura, y bueno, espero y lanzo aquí la propuesta, si me permiten hacerle una especie de reseña y luego buscar una revista donde publicarla, o abrir más espacios aquí en Colombia, porque este tipo de experiencias son fundamentales. Por ejemplo, hoy estamos en medio de un proceso de paz que no entendemos muy bien qué es la paz total que nos propone el gobierno. Colombia ha pasado por más de 12 procesos de paz, y el tema de la reconciliación siempre ha estado presente. Y por supuesto allí el papel de la sociedad civil va a ser un aspecto clave, neurálgico. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Erika, a Juan, al doctor y maestro Luis por permitirme la oportunidad de dialogar y de plantear algunas ideas con el ánimo de plantear debate y diálogo. Gracias, Alejandro, una contribución robusta. Ahí está incluso la invitación, Juan Antonio y Erika, ¿no? de publicar la reseña que les hace de su libro, ¿no? Interesante, salen cosas buenas de acá. Y bueno, finalmente tenemos la participación de la comentarista, la doctora Ana María Negrete. Ella es profesora investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿verdad? Que nos acompaña en esta ocasión. Es experta también en temas de violencia, es experta en temas de violencia y género. Entonces, desde Montería nos acompaña la doctora Ana María. Es tiempo de usted. Bienvenida, doctora. Un saludo cordial a los miembros de la red de estudios de la violencia y el delito. ¿Será que? ¿Y yo por qué salgo ahí? Y un saludo especial a los autores Erika Ramírez Valenzuela y Juan Antonio Fernández Velázquez. De este libro que me encantó, que al igual que mis compañeros, la doctora Yadira y el doctor Alejandro, nos hemos sentido identificados porque compartimos tristemente la misma historia de desaparición forzada. En esta investigación se nota un trabajo detallado y serio con relación al tema. El tema de la desaparición forzada y colectivos de búsqueda de personas en el norte de Sinaloa, un acercamiento a la memoria y al duelo de las víctimas. Quiero resaltar los hallazgos de los autores en el capítulo 4 del libro, que desarrolla el temario Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el norte de Sinaloa. Si vemos el método de investigación que usaron los investigadores, lo hacen desde lo cualitativo, usando varias fuentes, entre ellas la narrativa,
que supone, entre otras, la recopilación de las experiencias de actores relevantes mediante entrevistas de profundidad o historias de vida, y cuyo objetivo, como lo señalan los autores, es rescatar las memorias y las vivencias de quienes se encargan de realizar el trabajo de localización de cuerpos. En este caso, por parte de los miembros del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte Sinaloa. Y en cualquiera de los dos eventos, bien sea a través de esta recopilación de experiencias o de las entrevistas en profundidad, los autores manifiestan que evidencian dolor y sufrimiento por la pérdida de un ser querido, resaltando igualmente que esta búsqueda se convierte en una forma de protesta, un grito de esperanza y un aliciente ante el dolor de la pérdida que les impulsa a salir adelante. Como colombiana, al igual que los han dicho mis antecesores, la doctora Yadira y el doctor Alejandro, conocemos el flagelo de la desaparición forzada en medio del conflicto armado que aún hoy persiste en nuestro país. Por ello, es de suma importancia este capítulo para todas y todos aquellos que tenemos la posibilidad de leerlos y de encontrarnos con una realidad que no nos es desconocida, ni para México ni para Colombia. Estos colectivos están constituidos por mujeres que son madres, esposas, tías, abuelas de las víctimas de la desaparición forzada. Estas mujeres están presentes en el estado de Sinaloa, en el norte, con el nombre de las Rastreadoras del Fuerte Sinaloa. Pero igualmente, y a partir de febrero del año 2023, se conformó en el territorio cordobés de donde yo les hablo, la primera asociación denominada Asociación de Mujeres Campesinas y Víctimas de Desaparición Forzada de Valencia, Córdoba, un territorio plagado de violencia desde la guerrilla hasta los paramilitares y los demás grupos al margen de la ley, teniendo el mismo objetivo que las Rastreadoras del Fuerte Sinaloa: encontrar a sus familiares desaparecidos frente a la ineficacia del Estado que debe garantizar el hallazgo y la entrega de los cuerpos de sus familiares víctimas del conflicto armado. Sin duda alguna, esta obra servirá de punto de partida para indagaciones futuras sobre desapariciones forzadas y todas sus aristas. Particularmente, iniciaré un proyecto de investigación sobre el tema porque me enamoró el libro. Quiero también aunar lo que había dicho el doctor Alejandro en cuanto a estas buscadoras del Magdalena y a las madres de Soacha. Y es interesante ver que aquí en Córdoba, a partir de febrero del 2023, es cuando estas mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas y Víctimas de Desaparición Forzada de Valencia, Córdoba, también se integran a esa búsqueda de esas familias, de esas víctimas, de esas personas desaparecidas en estos lugares que han estado, como les decía anteriormente, plagados de violencia históricamente, bien sea al inicio por los grupos de la FARC y posteriormente por los paramilitares y ahora por otros grupos al margen de la ley. Quiero hacer dejar unas preguntas a los autores. Lo primero es que cuando leía esta parte del capítulo 4, los autores hablan de una perspectiva psicosocial, desde donde hay que mirar este tema de la desaparición forzada. Igualmente, los investigadores, y lo sé porque me ha pasado en investigaciones que he hecho, nos sumamos emocionalmente y nos vinculamos con todo lo que sienten, lo que vivencian
cada una de estas historias que nos relatan las víctimas, y en este caso, de estas madres o de estos familiares de personas desaparecidas. La pregunta entonces 2 sería, ¿cómo lo asumieron los autores? Y finalmente es, a partir de esta desaparición forzada, que es un hecho totalmente execrable, se crean y se posiciona la sociedad civil como un baluarte indiscutido de libertad para asumir su dolor y que este dolor sea respetado y que además se garantice que los cuerpos de sus familiares van a ser nuevamente tenidos para ellos en lugar como un cementerio, como en el lugar especial de su corazón, al cual no han podido llegar por toda la demencia de este conflicto. De cómo eso crea vínculos y cómo se vuelven ellos una familia. Los colectivos son una familia, cosa también muy interesante que rescatan los autores. Finalmente, agradecer la invitación por hacer parte de esta presentación, felicitar al autor y a la autora del libro y dejarlos con una cita de Gabriel Gatti, que es un sociólogo, el cual ha escrito, sociólogo español, que ha escrito sobre identidades desaparecidas, en la cual él dice, son mi pasado, también mi presente, siempre están siendo desaparecidos, ni vivos ni muertos, entidades incómodas para hablar de ellas, ya lo creo, incómodas para construir identidades en torno a ella, les aseguro. Muchísimas gracias. Gracias, doctora María Negrete, por su presentación. Tenemos esas tres reseñas, observaciones críticas y análisis de la obra de Erika y Juan Antonio. Entonces ha llegado el momento de escuchar a los autores de esta obra de propia voz, este texto a 4 manos. Entonces, Erika, Guadalupe, Juan Antonio, el tiempo de ustedes para que nos narren los detalles, la profundidad y de manera puntillosa que nos llaman la atención de la obra. Adelante, quien guste empezar, Erika o Juan Antonio. Buenas tardes. Agradecer a todos los presentes, agradecer a la Red de Estudios de Violencia del Delito y a los comentaristas, excelentes comentarios del libro, la doctora Yadira García, al doctor Alejandro Blanco y a la doctora Ana María Negrete Sepúlveda, de las Universidades Libre de Colombia, la Universidad Corporativa de Colombia. Muchas gracias por sus comentarios, gracias a la red por la organización y gracias a todos los presentes. Es innegable que hay puntos de confluencia entre dos espacios, ¿no? México y Colombia, y ante la exigencia, al menos en el discurso del gobierno federal, de hablar de la atención a las violencias estructurales, este tipo de temas desde las ciencias sociales, abordarlo es sumamente necesario y pertinente. Es por esto que este libro pues intenta contribuir dando respuesta a uno de los comentarios de una de las panelistas que intervinieron, contribuir a este tema de la desaparición forzada, justamente rescatando la voz de quienes participan en la labor de la búsqueda de las personas desaparecidas, familiares desaparecidos. Y lo dije, si bien en el discurso el gobierno federal se interesa en este tipo de temas a través de lo que llaman violencias estructurales, en la práctica pues es la sociedad civil la que se organiza activamente para poder iniciar estas labores de búsqueda y buscar una respuesta también ante el dolor, ante la ausencia, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones desde la academia deben también aportar algunas reflexiones y que vengan pues a proponer perspectivas de análisis diversas, como lo intentamos en este libro. Y como lo he dicho,
lo que intentamos hacer aquí es rescatar las memorias, las experiencias de este colectivo, las rastreadoras del Fuerte, que participa activamente en la región del norte de Sinaloa, que es la que nos ocupa. Aunque si bien hicimos o intentamos hacer una revisión lo más exhaustiva posible del contexto nacional y también un análisis interdisciplinario. Las experiencias que se vivieron con las integrantes del colectivo fueron diversas y es muy difícil no involucrarse pues de manera activa con sus narraciones o sus experiencias. Sin embargo, intentamos ser lo más imparcial posible, ¿sí? Y rescatar sus anécdotas sobre qué es lo que significa para ellas esta labor y sobre qué es entonces esta representación de la ausencia, ¿sí? Del familiar desaparecido. No me resta más que agradecer a la red nuevamente y agradecer a los comentaristas de este libro y bueno, quedo a la orden para próximas reflexiones y cedo el uso de la voz a mi compañera Erika Guadalupe Ramírez Valenzuela para que ahonde más sobre este tema. Destacar que esta investigación es resultado de una labor conjunta que se hizo también desde la Universidad Autónoma Indígena de México, una investigación en conjunto que tiene a bien habernos dado un hijo de papel, que es este libro que presentamos. Adelante, Erika, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Fernández. Pues agradecer a Red de Estudios de la Violencia y el Delito y a cada uno de ustedes por interesarse en este tema tan importante. La verdad, pues hay mucho que decir, ¿no? Referente a lo que es el acercamiento con las rastreadoras. Pues ya con ello, pues conocemos sus historias de vida y experiencias en el cual nos permite analizar diferentes conceptos desde lo que va el testimonio, así como también llevar a cabo lo que es el ejercicio para recabar las memorias de lo sucedido con la desaparición forzada de sus familiares, ¿no? Es muy difícil. Yo al principio cuando decidí interesarme más bien, cuando decidí el tema de investigación, muchos me decían, ¿sabes qué? No, como que por ahí no va, porque estamos en un estado en el cual la violencia está a flor de piel, pero pues no, la verdad en ese momento no le ponía tanta importancia a los riesgos que quizás puede llevar un tipo de investigación como esta, ¿no? Y en su momento el único valiente considero que fue el doctor Fernández, en el cual dijo, pues, ¿sabes qué? A mí me interesa esta investigación y por lo tanto, pues vamos a darle. Sí fue algo muy complicado, en el cual muchas veces quizás puedo decir que podemos generalizar de que las personas desaparecidas todas se encuentran involucradas en algún acto que está involucrado con el crimen organizado y pues la verdad no es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de Sinaloa, me tocó conocer varias historias de las mujeres buscadoras, de las rastreadoras y algunas de ellas dicen, mi hijo estudiaba, mi hijo trabajaba, era que estaba en un mal momento, en un lugar equivocado y por lo tanto pues podemos mencionar que también no solo las personas que están involucradas en el crimen organizado o en malas acciones pueden ser desaparecidas, ¿no? Sino que eso también generaliza y la verdad es lo que más preocupa en el cual pues todos podemos vivir esta experiencia, ¿no? La verdad, que ellas me hayan permitido formar, no puedo decir parte porque no me considero por la situación que ellas viven y yo no me puedo poner en los zapatos de ellas porque apenas ellas saben el dolor
que ellas han vivido por la desaparición de sus tesoros y por lo tanto el, el acompañarlas, el entrevistarlas y por lo tanto conocer la historia de vida de cada una de ellas, pues la verdad es algo muy, muy difícil que muchas veces nosotros no podemos imaginarnos el dolor que ellas viven, la desesperación, el cambio de vida que viven ellos en su familia, en su mismo entorno y por lo tanto en su misma persona, porque muchas de ellas que mencionaban que anteriormente de que desapareciera su ser querido, ellas no tenían algún vicio y después de ello, algunas que hasta fumaban, tomaban, y dice, ¿cómo es posible que nosotros mismos nos vamos involucrando en vicios por tal de olvidar, quizás por algún momento? Pero la verdad es un tema en el cual hay mucho todavía que investigar. ¿Por qué? Porque vivimos una actualidad en el cual carecemos, y me atrevo a decir, carecemos de valores, carecemos de responsabilidad y de muchos aspectos que muchas veces llegan también a ser parte fundamental en lo que respecta tener una, no puedo decir, pues tener una mejor calidad de vida en lo que respecta la vida de estas personas, ¿no? Porque ya ellas, su vida ha cambiado en total y por lo tanto, pues es algo que quienes ya encontraron a sus seres queridos, pues es algo que no se los va a regresar en vida y ellas, como dicen, encontramos a nuestro tesoro, pero a fin de cuentas es un descanso que a nosotros nos da, pero también es algo que nos queda ya de por vida, esa tristeza, ese dolor en el cual nos vemos involucradas. Y como ellas forman parte de una misma familia, si alguna de ellas se encuentra un familiar desaparecido, ellas siguen formando parte del colectivo. ¿Por qué? Porque se consideran que son una sola familia y todas sufren el mismo dolor. Y la verdad, cómo quisiéramos quizás cambiar estas vivencias, pero pues desgraciadamente no lo podemos, no está en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, gracias, Erika, autores del libro de Desaparición Forzada, sobre todo esta parte de los rastreadores. Tenemos todavía unos minutos para preguntas y respuestas. Si alguien de los compañeros que están integrando la mesa del diálogo gusta hacer una pregunta, son bienvenidas, los escuchamos. Alejandro, creo que tiene una pregunta. Adelante, Alejandro. Bueno, quisiera pues saber, a veces en los libros no todo está, ¿no? Lo que uno quisiera que esté. Y por supuesto al lector le cuesta trabajo detectar que se quedó intencionalmente por fuera. ¿Qué se quedó por fuera en este texto que ustedes tenían ya rastreado, identificado, con hipótesis, bien dateado, es decir, fundamentado en términos de la bibliografía y de los datos como tal? ¿Qué se quedó allí por fuera? Y una segunda pregunta, creo que alguien lo mencionó, en efecto esto genera un riesgo, es decir, empezar a indagar sobre cómo desaparecen a las personas implica un riesgo para la seguridad. Han tenido dificultades, en el caso de que las puedan mencionar, por favor, sería interesante, porque aquí estamos como en las mismas, ¿no? Y aquí en lo personal he sufrido eso, ¿no? Una llamada de esto no hables, sobre esto no escribas, y por supuesto que genera miedo, que en últimas termina generando, digamos, una afectación en términos de lo académico, porque hay conocimiento entonces que no se puede producir por las circunstancias de seguridad. Pues me quedó como esa duda ahí. Gracias, Sí, gracias. Alejandro. Adelante, Juan Antonio. Gracias, doctor Alejandro. Sí, bueno, cuando iniciamos la investigación, si bien lo plasmamos en el primer capítulo, se hizo una revisión interdisciplinar de acercamiento hacia la antropología forense, hacia la criminología, hacia la perspectiva jurídica.
Cuando se editó el libro, eh, en el año, justamente el año pasado, al poco tiempo salieron una serie de estudios un acercamiento hacia la literatura. Uno de ellos se llama Proyecto Aroma, que es una adaptación dramatúrgica con una obra de teatro plasmada propiamente hacia las experiencias de las mismas rastreadoras y de otro colectivo que se llama Sabuesos Guerreras de la ciudad de Culiacán. Entonces, esto me dio pauta a mí para también pensar en que este tema puede abordarse desde la literatura, desde la sociología, desde la misma antropología cultural, desde otras perspectivas que pudimos haber ampliado, pero el libro ya estaba editado y pues, de hecho, los dos proyectos salieron al mismo tiempo. Salió nuestro libro y al tiempo salió este Proyecto Aroma, que son como varias obras en conjunto desde la dramaturgia sobre este tema. Entonces ya no pudimos como incluirlo, pero es otra perspectiva de análisis. Y sobre las experiencias plasmadas en el trabajo de campo, preferiría que Erika contestara respecto a las dificultades que enfrentamos en torno a realizar las entrevistas y algunas situaciones que nos pasaron por ahí, también un poco riesgosas sobre este punto. Bueno, referente a lo que son las experiencias, pues la verdad es algo que a mí me dejó marcada la primera visita a trabajo de campo, porque yo tengo dos hijos, una de 27 y mi hija de 24, y por lo tanto, irme con ellas en la camioneta, pues sí era un temor porque pues iba algo no desconocido referente al tema, pero sí desconocido que quizás pudiera suceder algo. Llegamos a un cerro, el Cerro de la Memoria de aquí de Los Mochis, porque teníamos, más bien, la líder tenía pues información que había restos de una persona en el cerro. Anduvimos en búsqueda y fue negativo. De ahí nos fuimos a otra comunidad, a Virreyes, y por lo tanto llegar a esa comunidad de Virreyes y que se bajen pues el grupo y empiecen a gritar, que den señales de vida, que aquí estamos, den una señal para encontrarlos. La verdad, todavía recuerdo esos momentos y se me eriza la piel porque digo, yo no me lo esperaba. Yo dije, vamos a llegar, nos vamos a bajar y vamos a empezar a caminar, quizás formar grupos, equipos, pero no fue así. Nos bajamos y ellas inmediatamente agarró las herramientas de trabajo y empezar a distribuirse y estarse gritando de un lado a otro que estaban bien, y por lo tanto, pues sí es algo que me llevo yo, que me queda a mí marcada. Y aparte que ese día quedamos atascadas porque había llovido días antes y tuvimos que esperar, yo creo, más de 2 horas a que fueran las autoridades a jalar la camioneta. Aquí sí me atrevo a decir que tuvieron que esperar a que el crimen organizado permitiera que ellos tuvieran acceso al lugar donde nosotros estábamos. Y digo, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Y la verdad, estar en medio de la nada y pues, ¿para dónde te haces si llega a suceder algo? Y más que empezaron, era mi primer visita a campo y que empiezan a platicar de que ya en ocasiones las habían correteado balazos y que varias situaciones, y digo yo, bueno, pues ya estoy en esto, pues adelante, pues ya estoy en camisa de 11 varas, pues agarrar el toro por los cuernos. Pero sí son situaciones que nos ponen en riesgo, y pues gracias a Dios no se tuvo alguna amenaza. Lo que sí pedían ellos mucha discreción referente a cualquier información que se llegaba a ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar esa parte también de protegerse. Y la verdad es lamentable escuchar a varias integrantes del colectivo
de que saben dónde está el cuerpo de su ser querido, pero mientras el crimen organizado no les dé permiso de ir a excavar o a sacar el cuerpo, ellos no pueden hacer nada. Y digo, qué impotencia saber que está tu familiar en tal lugar y no poder hacer nada, esperar hasta que ellos levanten, como dicen, el castigo para poder sacar el cuerpo de ese familiar. Hay muchas cosas que muchas veces desconocemos, de que si las herramientas que ellos utilizan, que si encuentran positivo ya no pueden utilizarlo porque se contamina el ADN, y son cosas que dices tú, bueno, tienen herramientas para trabajar, tienen herramientas para ellas seguir luchando en esa búsqueda, pues muchas veces ellas están sin ese tipo de trabajo, sin esas herramientas, porque si ellas dan un positivo, esas herramientas ya no pueden ser utilizadas. Súper interesante esto que marca Erika, ¿no? Eso, si me permiten tomar la voz en ese sentido, me lleva a pensar cómo las rastreadoras nacen de la ineficiencia del gobierno, ¿verdad? Nacen de esa Gracias, Merle. No, nacen de esa ineficiencia del gobierno y por lo tanto, al mismo tiempo el gobierno termina cediendo, termina apoyándolas, dándoles herramientas, nutriéndolas. Pero esto que mencionas es exactamente la parte de la estructura social que está comentando Erika y Juan Antonio. Cuando dices, tenemos que ir y prácticamente tener un doble permiso. Por un lado, por el permiso por el gobierno para actuar, y por otro lado, el permiso de los propios actores ilícitos para saber si tenemos permiso de encontrar el cuerpo, encontrar el cadáver, y peor aún, si el cadáver ya se le levantó el castigo. Me llamó mucho la atención eso que comentabas, Eric. Si el cadáver ya se le levantó el castigo para que pueda entonces ser extraído. Conversando, de hecho hace unos 20 minutos con una colaboradora, me decía cómo hace media hora tuvo que sacar a su hijo de aquí de la ciudad, precisamente porque estaba en una fiesta donde hubo un pleito y entonces los amenazaron a todos. Tuvieron que salir corriendo y sacarlos de la ciudad. Y eso nos lleva o me lleva a la pregunta, ¿no? De cómo es que si el gobierno de alguna forma en este juego perverso de apoyo, dicho entre comillas, también les genera una restricción a las rastreadoras para decir, bueno, ya encontraste, pero antes de que reportes a alguien, me reportas a mí para saber si los números que voy a mencionar son los que encontraste o voy a disminuirlos. El juego que comentábamos ahorita, ¿no? De por qué lo desapareces y ya no son números de muertos. ¿Encontraron algo por el estilo, Erika, Juan Antonio, en ese sentido? No me tocó, no nos tocó. Lo que sí, días antes de que iniciamos el trabajo de investigación, encontraron 5 cuerpos en un mismo entorno, y por lo tanto, cuando acudimos nosotros a trabajo de campo, acudimos al mismo lugar porque comentaron de que había indicios de que había más cuerpos en ese lugar. Y sí, después encontraron 2 cuerpos más cerca del lugar donde anduvimos en esa ocasión. Tremendo. Doctora Yadira, tenías una pregunta, perdón. Sí, buenas noches, doctora Erika. Por fin, pues, me presento, logré ingresar. Mi pregunta es para ambos. Doctora Erika, usted escuchándola ahora, leyendo su libro, usted que es hija, mujer, es madre, ¿cierto? Yo me identifico mucho con usted, ahora que dije que yo tengo 2 hijas y comenzó pues a narrar esto. Nosotros en Colombia estamos viviendo algo muy parecido y creo que a nuestra edad ya tenemos un cúmulo de conocimiento sobre qué es la desaparición forzada. Pero mi pregunta, a raíz de ese estudio tan minucioso que cada uno de ustedes hizo y los aportes que hicieron, es ¿qué recomendaciones le daría a ustedes a las mujeres en Colombia
que están viviendo ese duelo, que aún tienen la esperanza de que sus hijos 20 años después estén vivos, porque ellos dicen, mientras que no haya un cuerpo, hay una luz de esperanza. La vela no se ha apagado, la vela se apaga el día que yo encuentre el cuerpo de mi hijo. Entonces, ese libro a veces habían partes que me tocaban y yo decía, yo vengo de una zona que fue una zona difícil, una zona donde nacen unos grupos guerrilleros, pero al final grandes terratenientes logran armar una estructura militar para decir, ¿cómo combato yo que tengo dinero esa estructura guerrillera que me quiere hacer daño a mí? Entonces contrataron paramilitares expertos, personas entrenadas militarmente, ¿cierto? Y se crearon los grupos paramilitares. Luego estos grupos paramilitares se salen de control y comienzan las masacres entre guerrilleros versus paramilitares y quedamos nosotros los civiles en medio de esta guerra, ¿cierto? Entonces, si tú mirabas para allá, eras colaborador de un grupo. Si mirabas para acá, eras colaborador de un grupo. Si tenías una tienda y vendías comida y le vendías a este grupo, usted colaboraba y era objetivo militar y eran asesinados. Si usted era madre, hermana, hija de alguno de estos integrantes, usted también era objetivo militar. Entonces, a raíz de eso se dieron muchas desapariciones que nosotros en Colombia le llamamos los falsos positivos. ¿Qué recomendaciones nos das tú, que es uno de tus objetivos, para todas aquellas mujeres en Colombia que hoy te están escuchando? Porque aquí hay varios de mis estudiantes que estudian administración pública y territorial y te están escuchando y muchos me están escribiendo que les encantó su presentación. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das? Ya que aquí hay varias que son lideresas y han vivido esto en carne propia. Bueno, pues creo que es algo complicado, ¿no? Porque para dar quizás alguna sugerencia, pues sí me veo encrucijada en un problema porque, no sé, a mí no me gustaría vivir esa situación, pero lo que sí considero que es muy importante que como padres hablemos con nuestros hijos de que cuidamos con las personas en el cual ellos se relacionan. Pues yo sé que en Colombia es muy diferente lo que ustedes están viviendo, quizás en lo que es pues, ¿cómo le podría decir? Aquí es desaparición forzada por crimen organizado y allá es guerrillas, aunque no deja de formar parte de una situación en el cual pone en riesgo a la familia. Lo que sí, pues, tener cuidado, tener pues esa estructura social, familiar, que es muy importante para poder también cuidarnos. Y pues no sé, se me hace algo difícil, la verdad. Gracias, Erika. Pues bueno, hemos llegado. Sí, Alejandro, adelante, todavía No, muy breve, y es que a mí me llama la atención, se me ocurre como una categoría para conversar, ¿no? Y es la politización de la búsqueda. Es decir, la búsqueda como digamos, un campo en conflicto, como un terreno en disputa, en donde hay negociaciones, hay actores, hay un objetivo determinado. Hay categorías de análisis como la necropolítica. Bueno, no había escuchado aquí en Colombia esto de levantarle el castigo al muerto, ¿no? Cosas que me parece interesante, ¿no? ¿Quién es realmente el castigado? ¿Para quién es el mensaje? Si es para la familia, si es para el muerto o es para el conjunto, ¿no? Entonces, hay una estrategia de marketing y comunicación política por parte del actor armado y al mismo tiempo la politización de la búsqueda, es decir, la madre o la familia como un actor político en medio de un campo en tensión que digamos que tiene como objeto, en últimas, la intención de encontrar. No se sabe qué, pero encontrar. Entonces, esto me parece interesante porque dentro de las posibilidades de los resultados de la búsqueda, digamos, puedes encontrar la mitad de un cuerpo, solo una mano, encontrar ropa, es decir,
Y de hecho aquí en Colombia hay varios casos registrados sobre ellos, ¿no? Que con una prenda la familia sintió que con eso era suficiente. La prenda que tenía el día que se lo llevaron. Y por último, la dimensión cultural, ¿no? En el caso de América Latina, acá en el sur hay dos canciones icónicas. El gran Charly García escribió Los Dinosaurios. Es una canción bellísima que habla de la desaparición también, pero él la intenta poner al revés y él dice son los dinosaurios los que van a desaparecer. Y el gran Rubén Blades, ¿no? Que también le canta a los desaparecidos en esa bella canción que se llama así, Desaparición, ¿no? Que ahí relata que es una especie de trasegar por experiencias de vida, un médico, un estudiante, un mecánico, que terminan desapareciendo y bueno, hay como un comentario final para cerrar. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a dar el tiempo a la doctora Cinia Doctor, Valdivia. Ella tiene y, una pregunta. Y también Raúl Antonio tiene otro comentario. doctor Luis, Dígame. ¿será Mira, que usted le puede dar participación a uno de mis estudiantes que quiere preguntar algo corto? Sí, claro, por supuesto. ¿Te parece que escuchamos a la doctora Cinia? Después escuchamos a Raúl Antonio. Y Y después al después estudiante Navarro. el estudiante. Perfecto, adelante. Listo. Bueno, yo soy maestra, nada más, pero ahí va, en camino. Sí, mire, qué excelente, ya quiero, ojalá que nos puedan poner aquí en los comentarios cómo se puede conseguir este libro, ya lo quiero estar leyendo, y se me hizo muy buena estrategia, muy buena idea tener estos comentarios del país hermano acá de Colombia, porque pues desafortunadamente nos unen esta situación tan trágica, que ningún país quisiera tener esta hermandad, pero bueno, aquí estamos. Yo en realidad lo que quiero preguntar es, más allá de las experiencias personales de esta comunidad, de estas personas que están en el norte de Sinaloa, ¿qué sigue? Es decir, yo estoy pensando, sí, estamos hablando, por ejemplo, de que, bueno, las madres en el momento que ya localizan a su cuerpo, pueden comenzar apenas el proceso del duelo, va. Y nosotros como nación, ¿qué propuesta se podría tener como una nación? Es decir, hay mucha gente, es rara la persona que no conoce a alguien que ha tenido algún encuentro con el crimen organizado, o quizás tenga a algún familiar, algún amigo en esta misma situación. Aunque no lo experimentemos nosotros mismos con nuestra familia, está a nuestro alrededor. ¿Cómo es que vamos a poder sobrellevar esto? ¿Cómo es que vamos a poder ir un paso más allá porque nosotros como nación seguimos en este limbo precisamente, no se comienza el proceso del duelo, porque entre otras muchas cosas no hay justicia, no hay investigación, no hay algo que pueda ir cerrando los casos para que sea la idea de que, bueno, esto pasó, pero está en el pasado y podemos ir hacia el futuro. Desconozco si con este trabajo han podido tener algún tipo de reflexión los autores, pero me causa gran curiosidad que más allá de este documentatario, exacto, ¿qué sigue? Precisamente. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente los comentarios. Ante la pregunta, bueno, tratando de, digamos, redondear la pregunta de la doctora Yadira y el doctor Alejandro Blanco, sobre todo el último comentario del doctor Alejandro sobre esta relación entre los grupos de familias y la participación del propio Estado, si en realidad se apoya, si en realidad no se apoya, y este asunto de por qué pedir permiso para ir al lugar, al espacio donde se encuentran los restos. Yo creo que si bien, si pensamos a la familia como una institución, ¿sí? Una institución organizada, y si pensamos en que los propios colectivos de búsqueda se asumen como familia,
hay relaciones de colaboración y de apoyo, pero también relaciones de disputa. Es decir, en el momento en que la sociedad civil se organiza para llevar a cabo las labores de búsqueda, establece también formas y espacios de reconfiguración de esta actividad y ver el dolor como un aliciente ante la búsqueda también, y la ausencia como parte de esa resistencia que establece también los propósitos de esa labor de búsqueda. Entonces, me parece a mí un doble discurso en el cual, si bien el Estado entra en un espacio de simulación donde pretende apoyar de manera muy a la ligera, digamos, o sin el compromiso debido, es la propia familia, la propia organización de esta sociedad civil la que pretende darle una especie de aliciente o solución al caso de manera muy efímera al momento de intentar encontrar los restos de sus familiares. No sé si respondí a la pregunta y cedo el uso de la palabra a Erika para que intente ahondar sobre este aspecto. Bueno, sobre el tema de lo que sigue o qué más podemos hacer, yo creo que podemos ahondar al respecto. Ok. Muy bien. Pues considero que esta investigación tiene mucho más que dar, no solo que quede en un libro, sino continuar para llegar a lograr que la voz del rastreador se siga escuchando, ¿no? Porque las autoridades no les ponen la atención que debe de ser. De hecho, los apoyos que ellas tienen es mínimo, que como comentaba en una ocasión la líder, que no les alcanza muchas veces ni para la gasolina, que gastan más en lo que es el viático a Culiacán para ir por el apoyo que lo que realmente es, ¿no? Todo eso se tiene que dar a conocer. Eso, si mal no recuerdo, no viene en el libro. Hay mucho más que hay que aportar referente al tema. Gracias, Erika. Raúl Antonio Mantilla tiene una pregunta. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Raúl, adelante. Bueno, gracias por la amabilidad de estar en este espacio tan maravilloso y de aprendizaje. Más que una pregunta, quería hacer un aporte muy breve, dado que la importancia del tema de los autores y sobre todo la pregunta que hace la doctora Yadira, porque considero que esta propuesta, aunque ya está materializada en un texto, puede dar mucho aún más. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el tema del duelo, creo que el psicoanálisis aportaría un aspecto fundamental. Por ejemplo, Freud, en el texto Duelo y Melancolía, establece claramente una distinción entre el duelo, que es un proceso normal que se acepta en las personas cuando viven las etapas, pero en cambio la melancolía es algo que dura en el tiempo, y una víctima por lo cual siempre queda con una sensación de un déjame melancólico por lo que ha pasado. En segunda instancia, creo que un autor de renombre importante es Paul Ricoeur, que con su concepto del perdón, memoria, es fundamental, porque Ricoeur nos dice que el perdón demanda la historia, demanda la narración en el tiempo, y aunque se basa en Aristóteles con la parva naturalia, la memoria es tiempo. Entonces, una víctima, y con lo que pusieron los autores, creo que la parte terapéutica o el acompañamiento del perdón es muy importante, porque aunque hacemos investigación, diagnóstico desde el punto de vista de la sociedad, de las víctimas, desde el punto de vista filosófico e interdisciplinario, porque leía que la investigación tiene un tinte interdisciplinario, creo que estos dos elementos en aras de la humildad intelectual y muy respetuosamente a ustedes, que son personas que llevan una trayectoria, considero que este trabajo podría proyectarse en esas dos direcciones y que vendría siendo un complemento perfecto, dado la pregunta, insisto, que hizo la doctora Yadira, porque en Colombia, hablo también desde Colombia,
hay muchas personas víctimas que les ayuda a contar su historia, y sabemos que la narración o el narrar lo sucedido de un trauma nos ayuda a elaborar o superar el esquema mental simbólico que traemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Creo que había una pregunta de un alumno más de Colombia, y después de él pasamos a una pregunta del doctor Pedro, que está levantando la mano. Yadira, ¿alguien me decías? Sí, acá tengo al estudiante Andrés Navarro. Andrés, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, Sí, que... mi nombre es Andrés Navarro, estudiante de Administración Pública, quinto semestre de Colombia, estudiante de la profe Yadira. Pues creo que con toda esta introducción, todo este desarrollo que se vivió el día de hoy, escuchando a los autores, escuchando a los interventores del libro, creo que me surgen varias preguntas en cuanto a esto, dado que es un proceso investigativo, y creo que en los procesos investigativos tienen una misión. Yo quería preguntar si este libro también tiene una visión hacia lo que se está planteando, dado a que es algo muy interesante y muy vinculante con derechos humanos. Entonces quería saber si este libro tiene una visión, como ahorita lo estaba diciendo la maestra Sirinia Capo. Creo que formular lo que quiero preguntar prácticamente es lo que ella estaba tratando de preguntar, que es si simplemente el libro se va a quedar aquí o va a seguir tomando acciones, va a llegar a otras instancias, y si piensa involucrar actores internacionales, porque, pues, como ya mencioné, no sé si en México está vinculado el Tratado de Roma, el famoso tratado llamado Roma, que protege también así los altos tribunales, los derechos humanos de las personas. Entonces quería saber si simplemente se iban a quedar ahí o este libro tiene alguna visión. Y otra pregunta es si ustedes como investigadores recibieron apoyo por parte del Estado, apoyo por parte de autoridades que lo respaldaban en este proceso, ya que es bastante, pues, peligroso. Bien, gracias, André. Tenemos dos preguntas. Las dejamos las anotamos por ahí, Erika, Juan Antonio. Escuchemos la pregunta de Pedro y contestamos en conjunto, ¿les parece? Adelante, doctor Pedro. Pedro. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, así es, te escuchamos. Sí, ok, una disculpa que no prenda la cámara, lo que pasa es que vengo en el transporte, vengo pasando WhatsApp por acá, ¿no? Felicitar a Erika y a Juan Antonio, la verdad, es un libro notable, muy notable, la verdad, porque sin llevar el fin explícito de manera secundaria, no es un libro que romantice esta situación tan compleja como la desaparición forzada, ¿no? Una práctica de la violencia política ejercida por un poder fáctico y que también reconocida muchas veces es realizada por personas que incluso están en términos formales asignados devengando un salario para proteger a la ciudadanía, ¿no? Mexicana, ¿no? Entonces, la situación la vuelve más compleja, ¿no? Hay personas que ya incluso desde el área de la sociología, la antropología, ya empiezan a hablar que vivimos la sociedad en un estado de patogénesis, ¿no? En un estado patogénico, en un duelo, de alguna manera retomando esta noción freudiana, psicoanalítica. Y también hay quienes ya empiezan a mencionar esta pugna, o sea, como la antropología forense en algún momento se ha tenido que poner hasta por delante el derecho, porque el derecho se le ha cerrado la puerta en cierta medida para
¿cómo decirlo?, crea una narrativa distinta de la historia jurídica que se narra en las carpetas de investigación, al cierre, a la reticencia de las fiscalías a investigar y a fijar, como decían ahorita, personas que están en estas actividades, que fueron desaparecidas, son personas que se dedican al crimen organizado. Entonces, los colectivos de buscadoras y personas normales que no se integran a sus colectivos de búsqueda enfrentan a esta reticencia de las autoridades, lo cual es terrible, ¿no? Incrementa esta cuestión patogénica de trauma, de duelo inconcluso o duelo truncado, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, creo que el libro abre brecha a vetas de investigación que creo que son muy favorables, y también transita entre la historia del tiempo presente, historia actual, con la psicología social, y dialoga de manera muy notable con el derecho y con la antropología forense. La verdad, yo cuando lo leí el libro me sorprendí bastante. No he tenido oportunidad de comentarlo con Juan Antonio por las ocupaciones, pero la verdad felicito principalmente a Erika y también a Juan Antonio, que parece que no, pero nos están dando un libro que va a ser un referente. Así me atrevo a decirlo, sin regionalismos y dejando a un lado la amistad, va a ser un referente incluso hasta a nivel latinoamericano, y puede alguien considerarlo exagerado esto. Enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con eso. Gracias. Hay una pregunta entonces de Andrei, y después de la respuesta que pudieran darle a Andrei, hay una pregunta más de Parnell Iván. Parnell. Buenas noches. No, básicamente quiero hacer pues unas apreciaciones, unos aportes. Primero que todo, felicitar al autor de este libro. Es un libro pues, que muestra mucho el contexto de la semejanza de la violencia en ambos países. Y bueno, quiero hacer una apreciación sobre lo que nuestra maestra Yadira nos compartía ahorita. Digamos que ver cómo la violencia y los grupos al margen de la ley, grupos, estructuras criminales, digamos, con sus finanzas en el narcotráfico, han permeado, digamos, las estructuras del Estado. Y eso no viene, digamos, solamente desde hace 4, 5, 6 décadas atrás. Eso viene, bueno, en el contexto colombiano, viene desde antes de la década de los 40. Y hablar de las organizaciones de grupos paramilitares es hablar de los chulavitas, es hablar de esa estructura, digamos, que fue financiada no solamente por partidos políticos de la época, sino también por estructuras económicas como los terratenientes. De hecho, la historia de la violencia en Colombia pues se remonta a un caso muy, digamos, relevante, como fue la masacre de las bananeras. Y antes de eso, en 1914, si no estoy mal, el asesinato del dirigente político Rafael Uribe Uribe en el Capitolio Nacional. Entonces, hablar de esta historia es hablar de una violencia estatal, de una violencia de clases, y es hablar en cierta medida, digamos, de cómo el Estado ha permitido que altos funcionarios, y con esto me remonto, digamos, ya al 13 de agosto de 1999, con el asesinato de Jaime Garzón, y cómo José Miguel Uribe Narváez, y estoy dando precedentes históricos para que entendamos de que las estructuras del Estado buscan siempre el poder político para cumplir con sus fines económicos. Entonces, como una persona que repitió las mismas frases de un sacerdote religioso, de que era lícito matar comunistas y era lícito matar liberales, ocupa altos cargos
administrativo. En este caso de José Miguel José Miguel Narváez, ocupó el cargo de director administrativo del Departamento de Seguridad, el DAS, en Colombia. Entonces, y es imputado, investigado por la muerte del humorista Garzón. ¿Por qué traigo este contexto histórico? Porque en Colombia las guerrillas nacen y nacen en el 64, pero nacen a raíz de esa respuesta, de esa violencia estatal y de esa violencia paramilitar de los grupos terratenientes por la tierra. Entonces es importante resaltar esto porque al igual que como lo mencionan las personas, aquí también para destapar, para ir a esos lugares donde todavía se necesita pedir el permiso de ciertos grupos que todavía operan, de ciertas disidencias que todavía operan de esos grupos paramilitares. Y es interesante el entender de que no se trata solamente, digamos, de procesos de paz, sino de una conciencia social que se tiene que trabajar, de una conciencia, no dejar morir esa memoria histórica, y eso es lo que siento que este libro pues exige también y marca la pauta dentro de estos escenarios. Bueno, era solamente el aporte de lo que quería mencionar. Gracias, Iván, muy amable. Pues un minuto, Juan Antonio, un minuto, Erika, para que cierren, ¿les parece? Sí, tratando de englobar, agradezco todos los comentarios, tratando de englobar las respuestas. ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué sigue? Bien, como lo había comentado, quizá nos hizo falta o iremos encaminados hacia ampliar esta investigación a otros escenarios, a otros contextos. Lastimosamente, los rastreadores del fuerte no es el único colectivo que hay en Sinaloa. Existe alrededor de más de 20 colectivos, entonces intentaremos hacer una investigación más amplia, más global sobre este asunto, y obviamente con un diálogo interdisciplinar e interseccional más acabado, en el entendido de que también existen otras vertientes de análisis como es la misma psicología, el psicoanálisis, la psicología social, como bien lo apuntaba uno de los participantes acá, citando autores como Paul Ricoeur y el mismo Freud. Hablando de Ricoeur, el término que rescatamos de Ricoeur, por ejemplo, en este libro, es el término de la memoria histórica, ¿sí? Tratando de vincular un poco la historicidad que se le puede dar a esta problemática, que remonta hacia los años 70, en el caso de Sinaloa con la Operación Cóndor, y tratando de hacer una retrospectiva hacia dónde estamos y hacia dónde llegamos con esta organización de estos colectivos de manera conjunta. Insisto, la sociedad civil organizada ante la ausencia y la inoperancia del Estado para poder darles una solución a su problemática que tiene que ver con la violencia estructural. Y lo otro es, si recibimos apoyo del Estado propiamente para realizar esta investigación, tengo que decir tajantemente que no. Lo que sí recibimos, todo el apoyo y toda la información y el acompañamiento que hicimos de manera conjunta con las rastreadoras del fuerte y la líder Mirna Nereida Quiñones, a la cual le agradecemos públicamente en este espacio, y todas las integrantes del colectivo quienes amablemente nos compartieron sus experiencias y nos permitieron acompañarlas, porque esa fue una labor de acompañamiento y una serie de experiencias que están plasmadas en este libro, y propiamente y humildemente el objetivo fue darle voz a estas colectivas para poder entonces esclarecer y ponerlas en el escenario en el escenario social e histórico que es nuestra Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Erika, un minuto, cerramos. Bueno, pues agradecer la invitación, y como mencioné el doctor Fernández, no tuvimos ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades
que creo yo que hubiera sido necesaria. Y por lo tanto, pues agradecer a la señora Mirna por permitir abrir pues las puertas a su colectivo para iniciar el trabajo de campo. Y por lo tanto, pues agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí en la presentación del libro. Buena tarde. Gracias, Erika. Pues esta fue la presentación del libro de Desaparición Forzada y Colectivos de Búsqueda de Personas en Sinaloa, en el norte de Luis, Sinaloa. Luis, Sí, adelante. Luispe, yo quiero pues invitar a los ponentes del libro para que nos hagan esta misma exposición modo ponencia en un congreso que vamos a realizar a finales de octubre o a mediados. La fecha está está tentativa, mediados o finales de octubre, para que asistan a Colombia en un congreso que vamos a realizar sobre memoria histórica del conflicto armado. Entonces, quedaría súper chévere que ellos participaran en este evento. Perfecto, Yadira, les paso tu contacto a Juan Antonio, que es colega y amigo, y bueno, esta otra invitación, ¿no? Juan Antonio, Erika, gracias por estar con nosotros. Antes de retirarnos, solamente agradecer a cada uno de ustedes su presencia, a Erika y Juan Antonio, el esfuerzo de esta obra, formidable trabajo, gracias a la red de estudios de violencia y del delito, a la coordinadora Cinia Capo, quien estuvo acá con nosotros acompañándonos, al doctor Pedro Cázares, y por supuesto a la presencia de cada uno de ustedes. Me regalan solamente, si me permiten, su cámara abierta para tomar una fotografía y tenerla en este ejercicio de tener que presentar evidencias. Es importante. Sí, gracias. Entonces, 3 segundos, cuento y tomo foto. 1, 2, 3. Eso es. Gracias por su tiempo, valioso, enorme. Cinia, te paso el micrófono. Igual te tengo varias fotografías, maestro Luis, si las necesitas que ahí se capture pantalla. Gracias. Bueno, pues, va que va. Gracias, Yadira, gracias, Alejandro, gracias, Ana María, por su presentación. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias y amables. Gracias por participar nuevamente en este evento de la red, y estamos todos en contacto. Ya tengo los correos de todo el mundo para invitarlos a las próximas reuniones. Muchísimas gracias, y pronto encontrarán en internet la grabación de esta misma plática. Muchísimas gracias. Hasta pronto.